tenemos el inmunólogo Oscar Venegas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Doctor, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto verlo por acá. Cambiando el frío. Oiga, sí, ¿ah? ¿Cambiando el frío? Sí, muy bien, está heladito fuera. Pero la campera lo acompaña. No. De aquí no me la saco. Un solcito y ahora hace frío. Está ideal es cuando dice mi mamá, el tiempo está ideal para enfermarse. Sí, pero no hay que ser tan depresivo. No. También se puede pasar bien con frío. Sí, pues, pero hay que abrigarse. Por eso. Y la humedad también afecta mucho en esta época. No, es que aquí es húmedo, pues estamos en la desembocadura del gran río Biobío. Sí, pues todo el año en realidad. Oiga, la hueá costera, pero es húmedo igual. Doc, pero cuando dicen, voy a partir por algo que no estaba, pero cuando dicen anda un virus en el ambiente, ¿ha escuchado eso usted o no? No, los virus no andan, se transportan en células. Ya, está mal y dicho las eso. células, claro, están en los contenidos de los fluidos, en este caso en los estornudos, de la tos, lo que elimina a las personas. Por eso es que es saludable, si está con tos, cúbrase, no tos al ambiente, Antebrazos. ¿Ya? Ya, pero concuerda conmigo en que hay una percepción de la ciudadanía O sea, en general en esta época de que anda algo, como que varios están cayendo. Claro, justamente, usted lo ha dicho, por el frío. Lo que pasa es que el frío, ¿no?, nos genera una respuesta que es un recurso muy atávico, muy arcaico, que es la congestión. O sea, cuando hace frío, nos congestionamos. O sea, Que abren la llave de la nariz. Claro, es que hay células acá nuestras que son de alarma, entonces estas células se activan, liberan algunos contenidos químicos que generan esta congestión. Entonces con el frío uno se congestiona. El tema es que al congestionarse, esta congestión, ¿no es cierto?, lleva la liberación o la aparición de algunas moléculas con las cuales se enganchan los virus. ¿Entiendes? O sea, no es que el frío, como ellas, te cause una infección, sino que al entumirte, que es el concepto más tradicional, te vas a congestionar. Al congestionar, ¿no es cierto?, por arrastre de secreciones, esto se va a colonizar con microorganismos y obviamente es más transmisible cuando uno está congestionado, liberar secreciones y, con todo respeto, compartirla. Por eso es que la primera prevención es el respeto al otro, a la otra persona, y cubrirse las fosas nasales si está, estornudando, porque si no va a repartir. Y bajo ese punto de vista, disculpe, una persona podría entonces enfermarse o contagiarse en la micro, en el trabajo, en la casa, en el hospital, esperando quizá una consulta. Esto de vivir en la comunidad del contenido, pues si somos comunitarios, somos animales sociales. Por lo tanto, obviamente en estos meses el punto de vista preventivo no va enfocado en la parte del miedo, sino que qué cosas son importantes en esta época para mantener un estado de salud que te permita disfrutar de la vida, porque estamos con tontera. Pues, Si estar enfermo, sí, puede una la parte de, ¿verdad? Es parte claro. de, pero hay que, si uno lo puede evitar, es mejor hacerlo. Y como usted bien dice, Doc, el tema del respeto también, nosotros como sociedad nos cuesta un poquito adoptar ciertas medidas que sirven para cuidar justamente el espacio personal del resto. Nosotros vemos de repente en las sociedades, no sé, asiáticas, orientales, claro, el uso de mascarillas, ¿verdad? Claro, pero el que se pone mascarilla no es el que trata de evitar, el que está resfriado se pone mascarilla, justamente para evitar, exacto, contagiar a los demás. Pero por eso la CAMI dice que existe en otras sociedades un respeto. Claro. Lo que pasa es que no es que seamos irrespetuosos, sino que nos falta información. O sea, y acá tenemos el condenatorio. Doc, a ver, hagamos la diferencia, la distinción entre resfrío y alergia. Por supuesto, es un tema interesante porque el resfrío, ¿no es cierto?, como dice acá, va a llevar síntomas muy similares a una reacción alérgica. Por ejemplo, la tos en el resfriado es frecuente, pero en la alergia a veces. A veces, pero puede toser, si tiene un componente asmático va a toser. Ahora, el otro aspecto del dolor, la alergia raramente genera dolor, a no ser que sea mucha la congestión de las zonas de las cavidades nasales, pero esto va a ser más asociado a una infección viral, la sensación como de apaleo, el dolor corporal, sentirse mal. Eso no es alergia, es una infección viral. La fatiga, el sentirse fatigado, sí, por supuesto que está ligado más a una infección que a una reacción alérgica, a no ser que la persona esté muy cansada por una respuesta asmática alérgica, pero eso ya es otro, no es lo habitual. ¿Okay? Estás dejando a los asmáticos fuera un poco, porque los asmáticos siempre presentan como otro claro, pero un poquito más fuerte. Claro, pero la base del asma, lo más frecuente son alergias. Por claro eso que sí. Ahora, la picazón de los ojos, ¿no es cierto? Si bien es cierto, como un resfrío tú te puedes congestionar,
¿ya? Pero raramente vas a tener picazón, porque en el resfrío no hay liberación de un mediador químico que es la causa de la picazón, que es la histamina. Pero, en la alergia sí, pues ahí te va a picar. Pero hay resfríos en los que uno llora. No, de repente, uno se pone lloroso, ¿no? pero no anda con los ojos con picazón. No, pero en el fondo el picor del alérgico es como un picor así casi de, no sé, como conjuntivitis, no sé, como que es un picor constante, uno siente los ojos rojos, se achican los ojitos. Es conjuntivitis alérgica. Es conjuntivitis, sí. En el resfrío no. En el resfrío estás llorando, no hay congestionado, pero sí, sin picazón. El estornudo puede ser frecuente en ambos. El ojo piturriento que le dicen. En ambos puede ser frecuente en un resfrío, en una alergia, los estornudos son frecuentes. El estornudo en ambos. En ambos. En la picazón de garganta, ¿no es cierto? Obviamente en el resfrío sí puede estar comprometida la garganta con un cuadro de faringitis. En el caso de la alergia es menos frecuente. Secreción nasal, ambos. Pero la diferencia está en que en el resfrío esto es un poco más denso, más pegajoso, por decirlo, que en el cuadro alérgico, que es más jugoso, más líquido. ¿Qué hay de la coloración de aquello? Mira, las secreciones o los mocos, vulgarmente las secreciones pueden estar verdes en una reacción alérgica o en una reacción viral infecciosa, no nos sirve mucho. Más son las observaciones anteriores, esto si hay dolor de apaleo, eso es más de resfrío, ¿no es cierto?, que un cuadro alérgico, ¿no es cierto? Pero el color de las secreciones es muy variable, ¿no? Perfecto. ¿Y lo último que aparece? La picazón nasal, la alergia es característico y obviamente la fiebre en una alergia tiene que ser un proceso muy intenso para generar lo que se llama fiebre del heno, pero eso es más asociado a la primavera. En este periodo que estamos, que es el otoño, ¿no es cierto?, esto está más asociado a lo que te decía, a la congestión y a la mayor transmisibilidad de virus que no vuelan, sino que se proyectan en las secreciones cuando la gente estornuda por congestión. Y luego, ¿no es cierto?, viene este tema que decía el respeto de cubrirse la nariz, exacto, ¿no es cierto?, y para no contagiar el resto. Doc, le quería preguntar con respecto a las alergias. ¿Es verdad que tienen solo una época del año? No, que depende de la causa. Los cuadros alérgicos más comunes en nuestra época son los llamados perennes, que son persistentes durante el año y cuyos gatilladores son los ácaros del polvo, los contaminantes dentro de la casa, a veces son algunas capas de algunos animales, ¿no es cierto?, o esporas de hongo, que es bastante frecuente en esta zona geográfica que es húmeda, ¿no es cierto? Aquí tenemos bastante percán, que le dicen por ahí. Sí, o sea que en invierno... Pero es el moho. En invierno perfectamente. Ahora, entonces podríamos ver alergias. las alergias, digamos, pueden ser persistentes durante el año y en ese caso son contaminantes intradomiciliarios. Las otras, digamos, que son las alergias a pólenes, esas son de más primavera-verano, pero una persona puede tener incluso las dos, o sea, tener alergias respiratorias durante el año y exacerbaciones en primavera, que es lo más frecuente, ¿ok?, en lo que es adulto. Doc, si bien es cierto, esto es súper cotidiano, esto puede afectar a cualquier gente, a cualquier persona, digo, independiente de su edad. Estamos en la microcomunidad dorada y aquí nosotros también le dedicamos este espacio a los adultos mayores. Todo lo que comentamos respecto a los síntomas, por ejemplo, ¿se exacerba? ¿Son mucho más intensos en los adultos mayores? ¿Qué cuidados podemos tener ahí con ellos? Interesante planteamiento, Gaby. Se lo agradezco, digamos, también por la proyección mía, que estoy más cercano que usted a lo que es adulto mayor. Todos vamos para allá. Absolutamente. Uno antes... Alegremente nomás. Ahora, el tema de la salud en el adulto mayor es relevante ya en nuestra comunidad porque obviamente el porcentaje de adultos mayores es cada vez mayor, ¿no es cierto? Y la proyección es que más o menos al 2030 un cuarto de la población, ¿ya?, vamos a estar, ¿no es cierto?, sobre los 60, 65 años, ¿ok? De modo tal que es una población tremendamente importante, en la cual lo que hay que considerar que no solamente envejecemos por fuera, sino que también nos ponemos viejitos por dentro. Y nuestros órganos internos también envejecen, ¿no es cierto?, se desgastan y disminuyen su funcionalidad. Dentro de ese contexto, ¿no es cierto?, me permito tener algunas consideraciones acerca de cómo fomentar la salud en los adultos mayores en esta época de otoño-invierno. Por ejemplo. Por ejemplo, vamos a usar 4A. Para mnemotecnia, ¿no? La primera A es la actividad física. El hecho que esté en invierno no significa que el adulto mayor o la adulto mayor va a estar sedentaria. Tiene que hacer actividad física, acorde a su edad, que será lo más saludable, caminar,
Caminar, ¿no es cierto? Privilegiar el caminar. ¿Con qué frecuencia? Diariamente, cotidianamente, o sea, privilegiar el caminar, y eso para todos, pero especialmente el adulto mayor en esta época. ¿Por qué razón? Disculpe, ¿por qué razón? ¿Ah? ¿Por qué razón? Se preguntarán. Porque mucho. otros órganos que se envejecen son los músculos, y hay un proceso que se llama sarcopenia. Con la edad perdemos masa muscular, y la única forma de mantener eso medianamente bien es tener una actividad cotidiana. Por eso la primera A es la actividad física, la segunda es la alimentación. Sin lugar a dudas, ¿no es cierto? No funcionamos, digamos, acá, funcionamos con los alimentos que ingerimos y el agüita que tomamos. Por lo tanto, la alimentación tiene que ser una alimentación variada, ¿no es cierto? Variada y de buen sabor. O sea, no por eso, porque una persona sea de tercera edad o cuarta edad, la va a dar una cuestión fome. Pues en el fondo tiene que ser algo que tenga variabilidad de sabores y lo otro, pero y que tenga condimentación, pero no excesos de sal ni azúcar. Ojo con eso. Es que en ese apunte quería también hacer hincapié, porque en esta época nuestro cuerpo nos pide alimentos calóricos y empiezan a aparecer los picarones, la sopaipilla y quizás otro tipo de alimentos que uno puede pensar no son tan saludables. Sí, pero hay alimentos que se pueden ir asociando, como es por ejemplo la miel, en vez del azúcar refinado. ¿Por qué no usar mielcita para endulzar la leche, etcétera? Por ejemplo, ¿me entiendes? O sea, no casarse en estructuras alimentarias, que si no es eso, no es nada. Como hemos dicho otras veces, hay que visitar la feria del barrio o la Vega Monumental. O sea, no nos quedemos con la pura estructura, sino que hagamos una alimentación variada. Esa es la segunda A, ¿no es cierto? La tercera A, ¿no es cierto?, es abrigarse. Sin lugar a duda, para lo que conversamos al inicio, para no congestionar. Porque si tú te congestionas, obviamente vas a estarnos proclive a solubilizar y a absorber microorganismos también, ¿ya? O sea, abrigarse, no entrar al descuido, la persona adulto mayor, usar su camisetita, sus afraneladitos, así digamos. como mi compañera acá con esto. No, ella es joven. Estoy hablando de adulto mayor. Pero igual. Pero también tiene que abrigarse. Lo que pasa es que tiene una mayor resistencia que un adulto mayor. Mire lo la que estoy. Ah, sí, por eso. Sí, no, sí, yo paso frío, sí, no tengo que abrigar harto, sí, la idea es que todos nos protejamos, y la cabecita y los pies es importante, porque uno siempre le dicen de chico, las mamás, ponte gorro y ponte calcetín de lana. Claro, y no andes a pie pelado en la Están casa. perdidos esto. ¿Sabe por qué? Porque básicamente los seres humanos somos animales plantígrados. Y como plantígrados, lo que hay que cuidar es la planta del pie. No estar con los pies fríos y húmedos. Y hay un consejo bien antiguo, yo se lo doy a mis pacientes, que es cuando al final de la jornada, cuando llegue a la casa, se lave los pies con salmuerita tibia. Una cucharadita de sal de cocina con yodo, más 2 litritos de agüita hervida, los pies con agüita tibia, salmuera tibia, y con eso le quedan los pies calentitos y secos, y luego se cambia su calzado, etcétera. O sea, no se quede con los pies húmedos en invierno porque se va a congestionar. Muy cierto. O el secador de pelo que salva también. No, sacar la transpiración de la piel, ¿ok? Porque Claro, si no, eso te va a entumir. Es eso también, otro consejo siempre mi mamá, que no se te seque la transpiración en el cuerpo. ¿No es cierto? Sácatela. Ajá. Porque si no te entumes, porque la transpiración al evaporar te va a consumir calor, y te va a entumir, y frente al frío, ¿qué es lo que pasa? Te va a congestionar. Ok. Entonces, estábamos, ¿no es cierto?, en la actividad física, la alimentación, el abrigarse y los afectos. No nos olvidemos, no solamente el tema enfocado a la niñez, los afectos son fundamentales, ¿no es cierto? Sobre todo para el adulto mayor. Tratarnos afectuosamente en la tercera y cuarta edad. Y por favor, no seamos disonantes de ponerle música de esta época a una persona que nació por allá por la década del 30, del 40. O sea, no va a entender mucho. Seamos un poco considerados. A menos que sea para la zumba, que igual la ocupan de repente. Sí, puede ser, pero resulta que no es lo que le causa lo que dicen los brasileños, el saudade, ¿no? El saudade, esa cosa bonita, ¿no es cierto?, que tiene la mente humana. Y la quinta es lo que ocurre en la atención primaria. O sea, los controles de salud en la persona del adulto mayor son fundamentales. Y en esos controles de salud en nuestro país hay un aspecto tremendamente relevante que se empezó a hacer, y es una estructura como país, que son las vacunaciones. La vacunación contra la gripe e influenza debe aplicarse en el adulto mayor. O sea, no nos hagamos los lesos o dejemos acá en la pseudociencia de que las vacunas provoquen problemas y todo lo demás. Dijimos de tonteras. No, hay que inmunizarse. O sea, hay que inmunizarse, como usted dice, las vacunas, ¿no es cierto?, contra la influenza, contra neumonía. Ambas vacunas son gratis en la atención primaria estatal, y también están en el
sector privado y están en la farmacia, o sea, están disponibles, ¿no es cierto? Y la otra es la vacuna contra el herpes zóster, que es una visita que hay que considerar que se puede evitar hoy en día con una vacuna. O sea, serían esas 5A las que me permito hoy en día tener como neumotecnia, o sea, el abrigo, la alimentación, la actividad física, ¿no es cierto?, el hecho de los afectos y la atención, los controles. Doc, le quería preguntar, ¿hay algunas alergias que sean que estén más presentes en el grupo de los adultos mayores? Mira, la persona, digamos, puede tener una reacción alérgica primaria, o sea, la primera en edad de adulto mayor. Es menos frecuente que en la edad joven. Por supuesto, pero ocurre. Habitualmente son alergias en el ámbito de alergias de contacto a sustancias químicas, ¿no es cierto? Pero pueden ocurrir, o sea... ¿Se pone más sensible la piel de los adultos mayores? Sí, lo que pasa es que la velocidad de reparación es menor, es más lenta, por eso. Pero, digamos, hoy en día existen medios para hacer un buen diagnóstico en eso, ya sea con un test cutáneo, un test de parche, acerca de cómo diferenciar una alergia y aplicar algo adecuado, y no ponerse a usar corticoides, por ejemplo, para desinflamar lo que sea, en una persona anciana, en un adulto mayor. Eso tiene riesgos, ¿no es cierto?, de que si bien es cierto desinflama bien un corticoide, pero le va a dejar con una inmunidad disminuida en alguien que está en un periodo que se denomina inmunosenescencia, que es el envejecimiento del sistema inmune, que no tiene por qué ser desgraciado, es parte de la vida nomás. Por supuesto, y los efectos secundarios además de algunas cosas. No, por eso. Doc, antes de despedirlo, tenemos un súper buen consejo en esta microcomunidad dorada para todos los adultos mayores y también para las familias, porque ¿dónde podemos encontrar insumos médicos y de laboratorio? En Droguería Diprolab. Ellos son expertos en insumos médicos para el adulto mayor, insumos ortopédicos y de rehabilitación, catres antiescaras, andadores, pañales, bastones, sillas de ruedas, sujetadores para baño y mucho más. Su sala de ventas está ubicada en Cruz 1126 entre Ongolmo y Orompello. Despacho sin costo en Concepción. Droguería Diprolab, calidad al servicio de tu salud. Oiga, Doc, una muy grata conversación dedicada para todos nuestros adultos mayores en este espacio. ¿Dónde lo podemos ubicar a usted? Cerca acá. Bueno, en Iscar Salud, el Centro Médico Iscar Salud, que queda cerca acá en el barrio universitario, pero no sé, en Janequeo 187. Ahí trabajamos con un grupo de profesionales, no solamente del área médica, sino que kinesiólogos, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, porque en el fondo la idea en esa unidad de salud es generar un ambiente de atención de salud de persona a persona. O sea, evitar el tema de tratar como objeto a las personas, porque eso al final de cuentas deteriora la calidad de las relaciones humanas. Buenísimo, doctor, un gusto verlo, muchas gracias por todo el consejo. Y en el fondo, digamos, agradecer, digamos, al programa de televisión acerca de poder democratizar la ciencia de la salud. Para eso estamos. Un aplauso para el inmunólogo Óscar Venegas, que nos ha acompañado, y con él nos vamos a una pausa comercial. Son pasaditas las 20 horas, nos queda mucho más a la vuelta, un avance de prensa y otros invitados acá en TV.